Shalom, buenas noches, ¿cómo están? Que Yahweh les bendiga. Damos gracias al Padre por permitirnos poder predicar su palabra y dar este estudio. Es un estudio que me llevó un tiempo prepararlo y vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de las señales en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, señales que anuncian la segunda venida del Mesías. Entonces, recién aquí en Facebook, en un muro, subí varias imágenes, recolecté un poco de imágenes del internet, de todas las señales que están habiendo en el cielo, señales que están habiendo en la tierra y debajo de la tierra, acerca de lo que está pasando en la tierra. La palabra de Yahweh dice que en Romanos Pablo dice que la manifestación de la tierra está esperando la manifestación de los hijos de Yahweh. La tierra está clamando, está gimiendo por la manifestación de los hijos de Yahweh. Entonces, ¿cuál es esa manifestación? La segunda venida del Mesías. Entonces, cuando el Mesías venga, va a levantar a su novia santa, su novia sin mancha, y lo que va a suceder es que la tierra va a ser conmovida, sacudida. Lo que hoy estamos viendo en la tierra, tanto como señales en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, son señales que anuncian la segunda venida del Mesías. Hay muchas cosas raras que suceden en la tierra, en el cielo, imágenes, a veces hay videos que se suben en el internet donde hay seres raros, humanoides, han visto muchos videos de tipo bichos raros volando, se han visto cosas muy raras en el cielo, luces, que bueno, con respecto a las luces sabemos que muchas de esas son las naves de los grises, que son diferentes tipos de naves, y lo que vemos es que podemos ver diferentes tipos de manifestaciones, tanto en la tierra también podemos ver terremotos, tsunamis, alud, podemos ver en sí muchas manifestaciones como agujeros negros o hoyos negros en medio de la tierra, cosas que pasan en el fondo del mar. Los tsunamis, por ejemplo, se forman a través de las grietas o que el fondo del mar se quiebra y hay un desnivel debajo de la tierra y eso hace que la presión levante el agua y se produzca un tsunami. Entonces vemos muchas cosas que están pasando y aproximadamente desde el año 2000 empezaron a multiplicarse todas estas manifestaciones y estas cosas que están sucediendo. Algunas son manifestaciones de la naturaleza. ¿Por qué? Porque el hombre ha dañado mucho la naturaleza y lo sigue haciendo. Y otras son señales que Yahweh permite, que el Dios de Israel permite, para que su hijo pueda regresar. Entonces, el mismo Mesías, Yahoshua, el mismo Mesías dijo que antes de su venida va a haber señales, va a haber terremotos, va a haber guerras, rumores de guerra, va a haber hambre, pestes, va a haber enfermedades, va a haber en sí señales en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Yo subí varias fotos y ahora vamos a estar nombrando algunas señales o imágenes o sucesos que han pasado en la tierra en sí, pero todo anuncia la segunda venida del Mesías, en su mayoría, porque después hay manifestaciones que son de los grises, de las naves, llamado ovnis, después pueden ser también experimentos nucleares o experimentos militares que están haciendo como el CERN, están haciendo cosas terribles debajo de la tierra y está afectando la tierra, la atmósfera. Entonces hay muchas cosas que uno puede estudiar y averiguar, pero la mayoría son señales que Yahweh está permitiendo que sucedan
para que se cumpla la Escritura y para que luego venga el Mesías. Cuando uno habla de la segunda venida del Mesías, como lo dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y capítulo 5, él dice que va a haber una señal en el cielo cuando el Mesías regrese. Y es importante saber que esa señal va a ser la última de un montón de señales que hubieron antes en el cielo. Vuelvo a decir, desde el año 2000 aproximadamente, hace ya casi 20 años, se ha multiplicado la manifestación de señales, de imágenes y de cosas raras que han aparecido en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, pero específicamente en el cielo. ¿Por qué? Porque en el cielo, desde el cielo, va a venir el Mesías a buscar a su novia santa. Entonces, vamos a ir a la Escritura y vamos a ver lo que dijo el Mesías con respecto que Él vendría y antes que Él venga, ¿qué sucedería en la tierra? Y Él habló de señales. Entonces, vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 24, el Evangelio de Mateo, capítulo 24, donde los discípulos le preguntaron al Mesías, ¿qué señales habrá de tu segunda venida y el fin de los tiempos? Entonces los discípulos le preguntaron, ¿qué señales habrá de tu venida? ¿Ven la palabra señal? La palabra señal en el hebreo es or, que es marca. Fíjense en que esa palabra or en hebreo es la misma que se usó en Génesis cuando Caín mató a su hermano Abel. Dice la Escritura ahí en Génesis que Yahweh le puso un or en Caín, una marca, una señal. Entonces, lo mismo pasa acá. Cuando uno habla de señal, como el sellado de los 144.000 que lo hemos estudiado la semana pasada, es un or, una marca, una señal, algo que está identificando algo. Entonces, cuando hablamos de señales, está hablando de marcas, de cosas que están pasando, sucesos que están anunciando algo. Entonces, los discípulos le dicen, ¿qué señales habrá de tu venida? Y versículo 4, el Mesías empieza a responder. Primero dice, miren que nadie les engañe. Lo primero que dice. O sea que acá hay una señal. No está en el cielo, no está debajo de la tierra, pero está en la tierra. Y se refiere al ser humano, a la iglesia, a la congregación, al pueblo, a los predicadores. ¿Por qué? Porque hay mucho engaño en el pueblo de Yahweh en estos últimos tiempos. El Mesías dice, miren que nadie les engañe, porque hay falsos pastores, falsos predicadores, falsos maestros, falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Entonces lo primero que dice el Mesías, que nadie les engañe. ¿Por qué? Porque hay falsos cristos, hay falsos ungidos desde el siglo I hasta el día de hoy. Entonces lo primero que dice el Mesías, que nadie los engañe. Hoy hay mucho engaño, hay mucha manipulación, hay mucho adulterio espiritual y de adulterio bíblico de las Escrituras. Ya muy pocos predican el verdadero evangelio. La mayoría están predicando un evangelio diferente, como dijo Pablo. Entonces, en segundo lugar, el Mesías dice, y otra señal habrá, primero, nadie los engañe. Segundo, va a haber guerras y rumores de guerra. Hoy en día se está hablando en el mundo entero, el nuevo orden mundial, llamado nuevo orden mundial, que está gobernado por la élite Illuminati. Se está hablando entre Rusia, China y Estados Unidos, que son las tres potencias más grandes del mundo, de una tercera guerra mundial. Eso es rumor de guerra. Entonces, esas guerras, que ya está habiendo guerras, en Medio Oriente por ejemplo, y rumores de guerra, es algo que también está pasando. Ya se está viviendo. Y dice el Mesías, se levantará nación contra nación. Y eso también está pasando. Pasó hace siglos atrás y sigue pasando.
Entonces sigue diciendo el Mesías, por tercera señal o punto, dice, y habrá pestes, hambre y terremotos. Pestes, hambre y terremoto. Y esto es lo que está pasando hoy también. ¿Cuántos terremotos se está viendo cada vez más sobre la tierra? Hambre también. ¿Cuántos países, aún los países de Latinoamérica, está habiendo mucho hambre? La comida sube. Y esto lo he enseñado y hemos visto el estudio de Apocalipsis sobre los 7 sellos, sobre los caballos que fueron lanzados en el siglo I, y vemos que se va repitiendo esto en la historia humana. Entonces, termina diciendo el Mesías, luego de estos 3 puntos, que nadie los engañe, guerras, rumores de guerra, se levantará nación contra nación, habrá peste, hambre, terremotos, pero esto es el principio de dolores. Entonces, la tierra está sufriendo dolores de parto, sufrimiento por causa del pecado del hombre y también porque se está acercando los juicios de Yahweh sobre la tierra. Y el Mesías dijo, esto es el principio de dolores. Entonces, todo lo que recién dije está pasando hoy en día. Entonces, todo esto es principio de dolores. Y cuando hablamos de principios, que significa que esos dolores pueden ir aumentando. Entonces sigue diciendo en el versículo 29, sigue diciendo el Mesías, y el sol se oscurecerá, y la luna no brillará, y las estrellas caerán del cielo. ¿Se acuerdan esta oración? ¿Se acuerdan de algún juicio? Del 6º sello. ¿Por qué? Porque dice, el sol se oscurecerá y la luna no brillará. ¿Qué es el sol se oscurecerá? Es eclipse de sol. Y ya hemos visto varios eclipses de sol. ¿Qué es la luna no brillará? Que la luna se convertirá en sangre, en oscuridad. Y no dará brillo. Eso también está pasando. En enero hubo otro eclipse lunar, luna en sangre. Y las estrellas caerán del cielo. Las estrellas caerán del cielo. Han caído meteoritos, han caído también pedazos de piedras a la tierra. Y va a cumplirse la escritura. ¿Por qué? Porque las estrellas también caerán del cielo. Entonces son todas estas señales que ya estamos viviendo y comenzando a ver que son principios de dolores de parto. Versículo 30, entonces aparecerá con gloria y poder la señal del Hijo de Yahweh. Una vez que pase esto, va a venir el Mesías. Entonces todas estas cosas ya estamos viviendo, ya estamos experimentando sobre la tierra. Y dice, y aparecerá la señal. El or en hebreo, la marca, la señal, algo que identifica su segunda venida. Entonces, de todas las señales que estamos viendo en el mundo, y ahí subí imágenes, si pueden verla, sonidos de trompetas, por ejemplo, se ha escuchado en diferentes partes del mundo, como en Argentina también, sonidos de trompetas como de viento, donde se escuchaba muy fuerte. Y esas manifestaciones son dadas por Yahweh anunciando la segunda venida de su Hijo sobre la tierra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué pasan estas cosas? Porque tienen que suceder. Porque tienen que haber señales, tanto en el cielo, en la tierra, como debajo de la tierra. Pero primeramente en el cielo. Entonces, versículo 31 dice, y el Mesías enviará a sus ángeles con gran voz de shofar, que es trompeta, pero es shofar, el cuerno de carnero, y juntará a sus escogidos de los 4 extremos de la tierra. No es esférica, es un cuadrado la tierra, y esto ya lo hemos estudiado. Ahora,
Cuando dice acá Mateo 24, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿Y cuál es la señal? Y saben que yo oré por mucho tiempo para que el Padre me mostrara esto. ¿Cuál es la señal del Mesías? Tiene que haber una señal que marca toda señal, como hoy estamos viendo en el mundo. Va a haber una señal donde digamos, ahí esa señal es que está diciendo que viene el Mesías. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses 4:16. Y acá Pablo describe esa señal. Y dice, el Mesías con voz de autoridad y con shofar de Yahweh descenderá del cielo. Y dice, y el Mesías enviará a sus ángeles a los cuatro extremos de la tierra, y con voz de autoridad y shofar de Yahweh descenderá del cielo. Entonces, ¿qué va a hacer el Mesías? Va a hablar, va a soltar su voz, va a levantar su voz con autoridad. Dice, el Mesías con voz de autoridad y shofar descenderá del cielo. O sea que su voz va a ser como un shofar. Esa es la señal del Mesías. Esa es la señal que todo ojo lo va a ver, dice la Escritura, cuando Él venga. Él con su voz va a levantar su voz con autoridad, va a anunciar su llegada y va a ser como un sonido de shofar. Y esto lo he enseñado, por ejemplo, en el Salmo dice que la voz de Yahweh es como un shofar. Entonces, ese sonido de shofar que se va a escuchar, toda la tierra va a ser de la boca del Mesías, de nuestro Salvador. Esa es la señal que todo ojo lo va a ver y que todo ser humano lo va a poder escuchar. Por eso hoy en día lo que está pasando en el mundo, se está escuchando muchos sonidos de trompetas, trompetas de viento. ¿Por qué? Muchos dicen que son las trompetas de Apocalipsis. No, no son las trompetas de Apocalipsis. Son señales más de lo que está anunciando la segunda venida del Mesías. Así como se puede escuchar en diferentes partes del mundo, cuando el Mesías regrese y levante su voz como voz de shofar, el mundo entero lo escuchará. Y todo el mundo lo va a ver. Porque la Escritura dice, todo ojo lo va a ver. Toda persona lo va a ver. Entonces, vemos que en Mateo 24 el Mesías habla que habrá señales antes de su venida y habrá una última señal que describirá la segunda venida de él. Y es su voz, con voz de autoridad, como shofar de Yahweh. Ahora vamos a Lucas 21, versículo 11, donde sigue diciendo ahí Lucas acerca de las señales antes de la venida del Mesías. Y habrá grandes terremotos, hambre, peste, y habrá temor y miedo en la humanidad. Y termina diciendo, y habrá grandes señales en el cielo. Todo esto hoy está pasando. Entonces es unas señales más que está anunciando la segunda venida del Mesías. Dice que la gente va a tener miedo. La gente ya vive con miedo. Y esto es el principio recién. Cuando la tierra sea más sacudida, cuando los juicios se desaten, las personas no van a saber qué hacer. Van a buscar cualquier manera de buscar a Yahweh, al Dios de Israel, o a otros falsos dioses, o a otros santos. Van a querer poner su creencia en algo, y mayormente en algo físico, en algo material, en algo que vean. Pero es importante entender que el que tiene al Mesías tiene la vida eterna, pero el que no tiene al Mesías tiene la condenación. Y eso es lo que la humanidad no sabe. El Mesías Yahoshua no es una religión, es el Salvador del mundo, es el Hijo de Yahweh, es el Hijo del Creador de todas las cosas.
en Él está la vida eterna, en Él está el perdón de pecados. Entonces, qué importante es entender que si el Mesías viene en este tiempo, podamos irnos con Él. Versículo 25 del capítulo 21 dice, y habrá señales en el sol, señales en el sol, dice Lucas, y en la luna. Y ahí subí imágenes de que en diferentes partes del mundo se han encontrado imágenes y han grabado en vivo de que a veces se aparecieron 2 soles o en otros lugares 3 soles a la misma vez. Y muchos dicen, no, es un planeta que viene de otra galaxia o es Nibiru. Y en realidad son señales que Yahweh permite que el ser humano experimente, aunque el ser humano siempre le busque una teoría, una conclusión o una definición, son señales que Yahweh está permitiendo, anunciando la segunda venida de su Hijo. Ahora, ¿quiénes hacen estas señales? Como las soles o esas clases de nubes que parecen ángeles, que parecen en formas raras. Todo eso lo producen los ángeles. Recuerden que los ángeles manejan el viento de los 4 extremos de la tierra, dice la Escritura. Los ángeles están protegiendo los extremos de la tierra. Los ángeles son los que se cargan de mover la naturaleza. Cuando hay tsunamis, cuando hay terremotos, cuando hay huracanes, cuando hay tornados, los ángeles están tomando control de eso. Por eso hay testimonios donde se ha venido un huracán, un tornado en X lugar, y siervos y siervas de Yahweh orando y pidiéndole a Yahweh que desvíe el tornado o la tormenta o que los guarde, y esa manifestación de la naturaleza es como que responde a la oración de ellos. ¿Pero por qué? Porque Yahweh tiene el control de la naturaleza y los ángeles manejan también el tema de la manifestación de la naturaleza. Entonces, es importante saber esto, porque cuando dice que hay grandes señales en el cielo y hay señales en el sol y en la luna, se refiere a esto. Se refiere a esto. Por ejemplo, el eclipse de luna. ¿Cómo surge? Y según la NASA, se pone en la Tierra entre el Sol y la Luna. Y esto es imposible, porque cuando uno estudia la Escritura, la Biblia, Yahweh creó una Tierra cuadrada, no esférica. Y esto ya lo expliqué. Es una creación que Yahweh ha hecho en la Luna. Esa imagen que se interpone es algo que Yahweh creó. De esa forma el eclipse. Igual cómo va menguando la luna en oscuridad hasta desaparecer y cómo va creciendo. No está el sol ahí. La luna tiene luz propia y esto también ya lo expliqué. Entonces Yahweh crea todo de la forma que Él quiere y el hombre siempre busca razonar su creación. Y la creación de Yahweh se cree, no se razona. Muchas cosas se razonan, claro que sí, la Escritura también hay que razonarla. Hay que tener un poco de conciencia y también tener un poco de razón. ¿Por qué? Porque Yahweh todo lo crea con algún propósito. Entonces, cuando vemos acá en Lucas 21-25, dice que hay señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y dice que va a haber angustia de personas por el bramido de las aguas. ¿Y qué es el bramido de las aguas? Los tsunamis o las manifestaciones de las aguas. Cuando suben las aguas, que el agua es terriblemente destructiva. Y termina diciendo el versículo 25, y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué son las potencias de los cielos? Los niveles de los cielos. El primer cielo, el segundo cielo, el tercer cielo. Los niveles van a ser conmovidos por esas señales y van a estar siendo sacudidos antes que el Mesías regrese. Versículo 27.
Y dice, y verán al Hijo de Yahweh venir en una nube, y todo ojo lo verá, y vendrá con gran poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, todo lo que hemos visto, señal en el sol, en la luna, en las estrellas, el terremoto, bramido de las aguas, cuando estas cosas comiencen a suceder, estas señales, levanten su cabeza, dice, porque su redención está cerca. Entonces, todo esto es algo que ya estamos viviendo. ¿Y qué debemos de hacer cada día al levantarnos? Entregarnos al Padre, darle gracias por un día más de vida y pedirle que siempre direccione y guíe nuestra vida a través de su Ruaj y saber que el Mesías puede venir a buscarnos. Dice, levanten su cabeza. Y siempre digo que la mayoría de la gente, y esto es lo que yo experimento y vivo, la mayoría de la gente no mira el cielo. Camina hacia delante o la mayoría hacia abajo o están siempre con el celular caminando. Pero no miran el cielo. Yo todos los días miro el cielo. Y miro el cielo porque sé que ahí está mi Padre, ahí está mi Salvador y sé que algún día va a venir. Pero también miro el cielo porque sé que dependo de Yahweh, dependo de Él. Y eso es importante entender. Dice Lucas, levanten su cabeza porque la segunda venida está cerca. Hechos 2.19. Hechos 2.19 dice, mostraré señales en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Mirá lo que dice la Escritura. Mostraré señales, dice, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y esto lo decía Pedro cuando estaba predicando y citaba la profecía de Joel, capítulo 2, versículo 20. Y el sol se oscurecerá, la luna se volverá en sangre antes que venga el día del Mesías grande y glorioso. Entonces, Pedro está citando una profecía de Yahweh por medio del profeta Joel, donde antes que venga el Mesías, ya Joel profetizaba, el sol se oscurecerá, eclipse de sol, y la luna se volverá en sangre. Y esto lo estamos viviendo. Entonces, hoy, año 2019, calendario greco-romano, calendario solar, luego de más de 2000 años que el Mesías dijo esto, y otras profecías más como Joel, vemos que desde el año 2000 aproximadamente se han multiplicado las señales en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, hoy en día hay señales por todo el mundo, manifestaciones raras de todo el mundo que la mayoría de la gente no entiende. Y yo puse acá algunas señales, que es las imágenes que subí ahí en el muro, como algo que llama la atención. Por ejemplo, en el 2010 en China y en Indonesia aparecieron 2 soles. Y esto es tremendo, porque hay un solo sol, la luminaria mayor, dice Génesis. Hay un solo luminaria mayor, que es el sol, y otra luminaria menor, que es la luna. Ahora, aparece otro sol. Muchos han filmado y sacado imágenes en China y en Indonesia, muy cerca de los dos países. ¿Qué es esto? Es una señal que Yahweh está mostrando a la humanidad para que su palabra se cumpla y para que el Mesías regrese. Otra imagen también que subí es acerca de un arco iris circular. Si bien siempre uno ve un arco iris como un arco, pero se vio en Rusia, es un arco iris circular que se ve en el cielo. Entonces, esta es otra manifestación de señal que podemos ver en el cielo. Por ejemplo, después, también hace poquito, hace unos años atrás, se ha visto una figura negra volando en África, donde muchos decían que era como una clase de demonio
o de espíritu, pero también fue filmado y hubo fotos acerca de esto, de este ser raro que ha aparecido ahí en lo que es África. Otra imagen que subí acerca de unas aves negras que se plagó todo en Texas, Estados Unidos, donde eran tipo como pájaros negros, como cuervos, donde inundaron la ciudad. ¿Qué significa esto? Que la naturaleza está siendo sacudida, conmovida. ¿Por qué? Porque los tiempos se acercan, los tiempos se achican y las profecías de Yahweh se están cumpliendo y los juicios de Yahweh se van a ir soltando. Entonces, todas estas manifestaciones que podemos ver en la tierra están hablando de la segunda venida del Mesías. Otro fenómeno u otra manifestación rara que se ha visto en Estados Unidos, por ejemplo, y en Argentina, un círculo negro. Pareciera como que alguien dibujó como un fibrón, un círculo negro en el cielo. Y durante horas permanecieron esos círculos. Entonces, esa es otra señal rara que uno puede ver en el cielo. Lo más llamativo es lo que pasó en China, por ejemplo, llamada ciudad flotante. En China vieron una ciudad donde tenía una base como era todo nube y era toda una ciudad gigante. Y esto pasó en 2 años, creo, 2015 y 2017. Ahí subí yo una imagen, en diferentes situaciones y lugares. Y es una señal, es una imagen que hay en el cielo anunciando lo que vendrá, que es la segunda venida del Mesías. El ser humano puede decir muchas cosas. El ser humano puede determinar muchas cosas. Pero esto es algo que el Mesías habló ya de antemano, donde habría señales. Entonces, otro fenómeno también muy importante y también interesante de saber son el sonido de las trompetas, como les decía, en diferentes partes del mundo. En Alemania, Argentina, Chile, Israel se ha escuchado mucho, acá en Argentina también, en diferentes lugares. Se han escuchado estas tipo trompetas con aire, como trombones, y también en diferentes partes del mundo, como en Rusia, en esta luna en sangre que fue en enero, se ha escuchado rugidos de león. No sé si ustedes lo han escuchado en YouTube, métanse en YouTube y averigüen, y es tremendo. Se ha escuchado rugidos de como un león, como una clase de animal en medio de la luna en sangre. Entonces, todas estas manifestaciones, si bien siempre se han filmado seres raros en la tierra, tanto en bosques como en cuevas, pero lo que estamos viendo es que cada vez las señales son mayores. En Noruega se ha visto un aro de espiral circular, un aro que giraba, y obviamente muchos decían que era un experimento militar, pero era algo rarísimo porque era algo circular, blanco, brillante en medio de la oscuridad que viajaba sobre el cielo. En Miami, Florida también pasó lo mismo. Por ejemplo, en Costa Rica, también hace poco, hubo una nube gigante que cubría casi todo el cielo de multicolores. Era como una nube tipo arcoíris, pero toda de color. Y que toda Costa Rica lo pudo ver. Esas son señales que Yahweh, el creador de los cielos y la tierra, está permitiendo que suceda porque está anunciando la segunda venida del Mesías. Bueno, los terremotos, los tsunamis. También en África se ha sacado fotos y se ha filmado una cascada de agua. Tremendo es esto. Del cielo, de la nada, digamos, caía agua. Caía como una cascada de agua a la tierra, pero si uno veía de dónde salía del aire, del cielo, y no tenía como una fuente.
Y eso también son señales rarísimas que uno puede ver. Lo que me llamó también la atención, un video que fue filmado en Arabia Saudita, en una tormenta eléctrica, un caballo negro volando en medio de una tormenta eléctrica. Eso fue tremendo. Si pueden, véanlo. No sé si subí una imagen, creo que no subí la imagen. Pero fíjense en internet que los árabes creen en el Mesías de ellos, digamos, que ahora no se me fue el nombre, pero bueno, este Mesías o este Salvador de ellos tiene un caballo según la creencia de ellos, y ellos decían que era ese caballo, pero era rarísimo porque era un caballo como cabalgando en medio del aire y en medio de una tormenta eléctrica. Entonces son manifestaciones muy raras. En India se ha filmado también un hombre volando, así como las películas que uno puede ver de ciencia ficción, un hombre volando. Otro video también, un hombre volando y recibiendo rayos en medio de una tormenta eléctrica. Cosas terribles, rarísimas, que obviamente yo lo que creo, no todas señales en el cielo son de Yahweh. Hay otras que son rarísimas, que obviamente atrás del primer cielo están los ángeles caídos, donde tienen poder de manifestarse en el primer cielo. Como naves, estas naves espaciales llamadas ovnis o extraterrestres, que son estos grises, ángeles caídos, también se han manifestado de diferentes formas. Hay videos donde muestran diferentes tipos de naves que tienen energía. Entonces, hay muchas cosas que están pasando en el mundo. Nubes raras, como caballos de Apocalipsis, como forma de cruz, forma de Mesías, de ángeles, de ojo. Hay imágenes como que hay un ojo mirando la tierra. Cosas muy raras. Otra manifestación en el cielo que me llamó la atención, que hace poquito también pasó en Estados Unidos, en Texas, un cubo negro donde parecía que tenía jeroglíficos, o sea, como dibujos en el cubo. Algunos dicen que era un cubo de los extraterrestres, que se abrió un portal, pero no se sabe qué era. Era un cubo flotando en medio del cielo, medio nublado, ahí creo que subí una imagen, en Estados Unidos, en Texas. Luego podemos ver también agujeros negros en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, en la Tierra, cuando hablamos de la Tierra, hay un lugar en las Bahamas que es todo un agujero negro en medio de la Tierra. También en Guatemala, en China, en diferentes partes del mundo. La Tierra se abre en una forma circular muy perfecta, donde se ha tragado casas, se ha tragado tierra. Realmente son cosas tremendas. En el agua se hacen círculos como un embudo donde va tragando todo lo que como que absorbe, presiona. Realmente es tremendo. Entonces, para ver un poco estas señales y ir nombrando un poquito, hay cientos de videos, cientos de imágenes que siempre están pasando en todo el mundo. Tormentas eléctricas, hay tormentas eléctricas que se están levantando y uno está viendo donde es tremendo los rayos, y hace años atrás el padre me hablaba de que sus juicios caerían como tormenta eléctrica en la tierra, donde eran tan grandes esas tormentas que se quedaban sin luz las ciudades. Granizo, hay tormentas de granizo que rompen todo, que son como pelotas de tenis, tornados, torbellinos, terremotos. Acá en Argentina ha temblado Argentina hace poco, no es muy grave o no es muy alto el movimiento. En Chile, que está acá al lado de Argentina también. Entonces, yo creo que
es importante tener conciencia en qué tiempo estamos viviendo y tener conciencia que todo esto son señales de lo que viene. Y de lo que viene es la segunda venida del Mesías. Y lo que viene es que esto va a ir en aumento y la tierra va a ser más sacudida y conmovida. Entonces quiero terminar leyendo Jeremías 10, versículo 2. Miren lo que dice el profeta Jeremías. No tengas temor de las señales en el cielo. Miren lo que dice el profeta Jeremías. Por medio de Yahweh, ¿no? Yahweh. No tengas temor de las señales. No hay que tener miedo. ¿Por qué? Porque si estamos con Yahweh, si somos hijos de Yahweh, Él nos va a guardar. Él nos va a proteger. Nuestra fe y nuestra confianza tiene que estar en Él. Muchos millonarios ponen su fe y su confianza en túneles, en casas subterráneas, en guaridas o en lugares totalmente aislados de lo que puede llegar a pasar un desastre de la naturaleza. Pero dice la Escritura que cuando la ira del Cordero venga, junto con la de Yahweh, aún los poderosos estarán en las cuevas y desearán que le tragare la tierra, que esas cuevas los traguen. ¿Por qué? Porque ellos van a sufrir los juicios de Yahweh. Porque la mayoría de la gente poderosa hoy está sirviendo a Satanás y le ha dado la espalda a Yahweh, se burlan de Yahweh, se burlan del Mesías, se burlan de la Torá, de su palabra. Entonces todas estas cosas van a venir. Y dice Mateo capítulo 16 versículo 3, y el Mesías les dijo a los fariseos, hipócritas, no saben discernir las señales en el cielo y en los tiempos. Miren que el Mesías venía hablándoles, le dice, ustedes no saben discernir. Entonces el pueblo de Yahweh, y esto es doloroso, pero el pueblo de Yahweh en su mayoría no tiene idea en qué tiempo estamos viviendo. Muchos van atrás de la bendición, de la prosperidad y de la abundancia y se están olvidando de la santidad. Sin santidad no nos vamos a ningún lado. Sin santidad no hay levantamiento. Sin santidad no hay segunda venida para nosotros. Entonces, la mayoría del pueblo de Yahweh está totalmente distraído, está enfocado en las cosas de este mundo y no tiene su mirada en el Mesías, no tiene su mirada en el mundo venidero, no tiene su mirada en la santidad, en la eternidad, en la salvación. Entonces, cuando la tierra sea estremecida, sea sacudida por el poder y el juicio de Yahweh, ahí donde millones de personas no van a saber qué hacer. Entonces, todas las señales que uno está viendo en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra, está anunciando la segunda venida de nuestro amado Yahoshua. Entonces, las señales son marcas, son evidencias de que el Mesías viene pronto. Por eso nosotros tenemos que siempre recordar la oración que Juan escribió en Apocalipsis, que decía, y el Espíritu y la novia dicen, ven, ven, Salvador, amado Yahoshua, el Mesías, nuestro Señor. Entonces, hasta acá el estudio de esta noche, espero que haya sido de bendición. Después miren las imágenes y más que nada este estudio el Padre me lo dio ya hace un tiempo para que nos demos cuenta en qué tiempo estamos viviendo. Por un lado somos privilegiados. ¿Por qué? Porque todas estas verdades que estamos conociendo y que el Padre me ha llevado a un desierto para poder entender todos estos mensajes que el Padre me permite dar. Ya hace más de un año que vengo dando estudios por Facebook, por Internet. Y él me llevó a un desierto, él me tuvo que preparar, porque yo era una persona
que tenía muchas estructuras en mi mente, muchas ideologías, muchas creencias que no eran correctas delante de Él. Entonces Él me fue preparando hasta que Él permitió que yo empiece a dar estos mensajes. Entonces, estos mensajes son para que el pueblo de Yahweh despierte. Y son mensajes que muchas veces no se habla. Y que cuando ocurra va a ser tarde. Porque muchos se burlan. Porque muchos no les interesa. Porque muchos tienen su mirada o sus proyectos o sus metas en otras cosas que para Yahweh son temporales. Pero cuando uno siembra para el reino de Yahweh, para su pueblo, cuando uno siembra en lo espiritual, es eterno, es para siempre. Entonces, este estudio sobre las señales en el cielo, en la tierra, es acerca de darnos cuenta que todo lo que el Mesías dijo ya se está cumpliendo. Entonces, el Mesías puede venir a buscar a su novia, porque ya las profecías se están cumpliendo. Entonces, saber que estos son principios de dolores, como dice Mateo 24, y esto va a ir en aumento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No tenemos que tener miedo, no tenemos que vivir con temor, tenemos que vivir cada día buscando al Padre, cada día haciendo su voluntad y cada día poder ser más apartados, santos para Él. Así que Yahweh les bendiga. Gracias a los hermanos que se han conectado. Shalom, que tengan buenas noches. Gracias por estar presente. Cualquier duda o consulta me escriben en privado. Y si el Padre lo permite, estaré dando otro estudio el miércoles, quizás mañana, veremos si el Padre me va acomodando los tiempos. El miércoles va a estar muy bueno el estudio acerca de las 7 trompetas de Apocalipsis, capítulo 9. Así que gracias hermanos, y si este mensaje fuera de bendición, comparta a los demás para que puedan conocer la verdad, para que puedan informarse de lo que al Padre le está interesando que sepan. Que Yahweh les bendiga y que tengan buena noche. Shalom.